Buenas tardes, mi nombre es Nairobi Santos y en esta ocasión tengo a bien presentar lo que es el seminario final de la asignatura Literatura Dominicana Contemporánea. Es bueno resaltar que la literatura dominicana, el estudio en sí de lo que es la contemporaneidad de la literatura dominicana, valga la redundancia, es más el análisis de lo que fueron cada uno de esos movimientos que fueron representativos en un momento determinado de nuestra historia como sociedad y que tuvieron algún algún aspecto importante o que se destacaron bajo alguna circunstancia que marcó precedente. Bueno, la literatura dominicana en el ámbito literario ha sido testigo de grandes cambios, que si bien es cierto, no sucedieron esos cambios de manera secuencial, o sea, no fueron uno detrás de otros, cada uno de ellos fueron provocados por autores criollos que usaron la literatura como medio de expresión, recordando que también sirvieron para dar paso a movimientos culturales que buscaban mostrar a través de la literatura contextos tanto de índole político como social que se vivía o sea, reflejando la realidad que se vivía en cada época de la historia dominicana. Es importante puntualizar que las letras dominicanas se caracterizan por una amplia riqueza poética, narrativa y ensayista. Entre los antecedentes están las crónicas de las Indias, que fueron las narraciones de la conquista y la colonización de la isla por parte de los españoles. También el peso de la literatura en la historia es propio de un país que fue evidenciado en la figura del fundador de o sea, la figura paterna, que podría decir así, tendría el país, que fue Juan Pablo Duarte, quien utilizó la escritura y el teatro como herramienta para alcanzar la ansiedad de libertad que se tenía previo a la independencia nacional. A lo largo de los 176 años de la historia de la República Dominicana se han producido grandes cambios, autores y movimientos literarios, entre ellos el bedrinismo de Virgil Díaz y el postumismo de Domingo Moreno Jiménez, o la poesía sorprendida, integrada por autores excelsos como Franklin Mieses Burgo, que introdujeron en el país ante la primera mitad del siglo XX el surrealismo y las vanguardias europeas. Es importante que recordemos también que la novela fue un cambio prácticamente sin logros significativos, más allá de lo planteado anteriormente. Sin embargo, algunos autores eh, no muestran una cualidad de ellos. En los 60 se pone de evidencia transiciones y circunstancias que dieron paso o dieron orígenes a lo que fue la poesía sorprendida. Entre estos autores podemos destacar además a Bosch, Marrero Ariste, Inchausti y Pedro Mir. Estos unían las voces como la de Manuel Rueda en la narrativa, teatro y poesía. Estos fueron autores muy significativos que se destacaron en un momento determinado por obras que al momento todavía son obras muy peculiares en la literatura dominicana. También aparecieron obras de autores del 50 como Lacay Polanco y se reproducían los cuentos de Juan Bosch y sus obras bíblicas desconocidas hasta entonces en el país. Tomando en cuenta que los cuentos de Juan Bosch, esos que nosotros conocemos, cuentos escritos en exilio, cuentos escritos antes del exilio y después del exilio, fueron
significativos, porque expresaban la realidad del campo dominicano, por así decirlo, realidad del campo dominicano. Mientras surgían con fuerza el grupo de La Máscara y su concurso de cuentos, que será el nido de un grupo de narradores significativos, quienes por distintas razones no pudieron culminar su oficio como creadores literarios. La novela del 60, entonces, se circunscribió a la obra del ciclo bíblico. Ya en esta novela había una representación a lo que era la espiritualidad. Sin embargo, en el 60 muestra el despunte de uno de los más prolíficos y trascendentes novelistas de la postdictadura, uno de los novelistas, digamos, más destacados de lo que fue después de la era de Trujillo, fue Marcio Vero Magiolo, quien con mayores logros, reconocimientos y elogios ejercía el oficio de novelar, un novelista por excelencia. Muchas de las obras narrativas de los 60 son textos breves que no llenaron la expectativa de una gran novelística dominicana. Realmente pocos de los autores que escribían novelas en la post-tiranía, después de Trujillo, pocos de ellos fueron considerados realmente novelistas. Este galardón lo tiene Marcio Veloz Magiolo y más adelante veremos otros. En República Dominicana el modernismo también es importante destacar que se adentró en la literatura dramática, se manifestó con espíritu de plenitud durante dos etapas diferenciadas. Una tuvo lugar en los alrededores del siglo XX, durante la primera década, con piezas de Tulio Manuel Cestero, El Torrente, La Enemiga, La Medusa y Américo Lugo, Víspera de una boda, Elvira, y el segundo periodo en el cual se pone de manifiesto el modernismo, donde se desarrolló de una manera tardía, se desplegó en el transcurso de la tiranía, en todo el transcurso de la tiranía. En los años 30 se destacó en este vertiente, en este tenor, Armando Oscar Pacheco, con la obra La Góndola Azul, y durante los años 40 coincidió con la producción de poetas de la famosa poesía sorprendida. Pertenecen entonces a la segunda época, con pocas excepciones, autores cuyo oficio principal fue la poesía, entre los que se destacaron Franklin Mieses Burgos, con La ciudad inflable, Carmen Natalia, con Luna Gitana de 1944, entre otros. Bueno, es importante decir, a modo de conclusión, que la literatura dominicana ha nacido y se ha desarrollado bajo circunstancias políticas, lo que ha dado paso a la literatura dominicana en la contemporaneidad han sido situaciones sociales y políticas. Los autores que se han destacado han sido impulsados por situaciones reales. O sea, por ejemplo, Juan Bosch escribía veracidad. Burgos, el todavía destacado, que todavía se mantiene con vida, el señor Andrés L. Mateo, también verdades, novelistas que más allá de expresar con palabras dramas románticos, sino que aparte de conjugar lo romántico, también hacían uso de lo que era la realidad social que se vivía en el país después de la tiranía trujillista, y durante la misma ellos hacían énfasis en lo que estaba pasando en la sociedad dominicana. Eso es lo que quiero decir. Hacían énfasis en lo que pasaba en la sociedad dominicana,
teniendo en cuenta eh, las figuras literarias muy bien utilizadas por algunos de ellos, como es el caso de Bosch, Mateo, Burgos, entre otros. Entonces, bueno, ya a modo de conclusión, es bueno recordar que a principios del siglo XX empiezan a entreverse con nitidez las expresiones literarias modernas, integrando el texto literario, poesía, cuento y narración, estructurados de una forma sociopolítica o socioculturales, como dije anteriormente, propias de una nueva cultura que se veía vislumbrar el del tipo liberal con fundamentos en la modernidad. Bien, entonces ya nosotros sabemos que la República Dominicana requiere en sí, la literatura dominicana en sí, hoy en día aún requiere de un diagnóstico de rigor y un examen cabal que ayude a consolidar los encajes de su tradición literaria. Y es hora de corregir el estrabismo de las miradas dominicanas, que tiene un ojo puesto en Europa y otro en las entrañas de la patria. Y partir de ahí entonces enfocar nuestra mirada en esa posición de ser literalmente autónomo, en mi opinión, injustamente condenando lo que ya se estableció. No sería justo, no sería justo descartarlo. Sin embargo, es importante hacer como un análisis crítico de lo que ha sido la literatura dominicana, y ojalá se surjan autores que permitan demostrar el potencial literario que hay en la República Dominicana, que no solo se puede escribir o que no solo se escribe de las realidades, de las tristes realidades políticas y sociales, sino que también se escriba de temas románticos como tales. Hasta aquí ha llegado esta participación. Espero haber sido de mucha ayuda. Gracias.